La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el grupo de creyentes en Jesucristo. Los que no de labios para afuera, sino de corazón, creen y hacen la voluntad de Dios. Ponen todo de sí para obedecer al Padre Celestial. Esta iglesia, entonces, estamos hablando de la iglesia que está en todas partes, en todo el mundo, reúne, se congrega. Dios dispuso esto. La familia de Dios tiene que ver también con la iglesia, la congregación. La palabra congregar significa reunir. Entonces, el día de hoy vamos a llevar el tema de cómo podemos participar en la congregación. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra congregación y de forma general también de otras, ¿no? Vamos a tratar de alinear un poquito. Pero como de repente tenemos más, más cercanía con la nuestra, de repente vamos a tratar de tocar algunos asuntos nuestros, ¿no? Yo sé que hay muchas congregaciones y tienen diferentes prácticas. Las maneras específicas de participar en la iglesia, luz divina en este caso, pero imagínense también otras congregaciones. Uno, participar en los cultos. En la palabra del Señor Jesús dice: cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso está en Mateo 18. Entonces, reunidos, el Señor quiere vernos congregados. Y ahí hacemos muchas actividades bíblicas: orar, alabar a Dios, arrepentirnos, perdonar, alimentarnos de la palabra. Hacemos varias cosas, ofrendar, etc. Entonces, las reuniones o cultos tienen que ser realizados. Todos los cultos en la congregación van dirigidos a Dios. Escuche esto: sea el día de la madre, el día del padre, Semana Santa, Navidad, cualquier fecha, el día de independencia nacional, etc. Aunque se tenga que orar por los padres, las madres, el país, lo que sea, de todas maneras los cultos, todos los cultos van dirigidos a Dios. Todas nuestras oraciones van dirigidas a Dios. Todas nuestras alabanzas van dirigidas a Dios. Los temas que se exponen de la palabra de Dios, por supuesto, son temas bajo los principios que nos enseña la palabra de Dios. Hay temas diversos. Entonces, la forma en que lo hacemos es participando de los cultos. Cada iglesia tiene diferentes programas. Un culto es como una fiesta familiar. La familia es toda la congregación, ¿no? La actividad principal de cada iglesia, de cualquier iglesia, siempre va a ser los cultos. Allí uno puede adorar al Señor, uno puede escuchar la palabra, ahí se explica. Ahí nosotros podemos dar nuestra mayordomía, nuestras ofrendas. Nosotros podemos orar juntos en un culto. El Señor está presente de una manera muy especial. Tenemos comunión espiritual. Entonces los cultos son importantes. No por nada es que el Señor en su palabra inspirada dice en Hebreos 10:25 que no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, congregarse es importante para Dios. Es muy importante. Porque en el hecho de congregarse estamos participando de varias actividades espirituales: la oración, la adoración, la alabanza, la palabra de Dios, la ofrenda. Tenemos eso. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Qué pasa si nosotros nos levantamos, apenas nos sentamos para comer y ahí estamos todo el tiempo? No se van a desarrollar los músculos que tenemos. Nosotros necesitamos caminar. ¿Han visto los que paran ejercitando los músculos? Los que son estibadores, los que cargan, tienen su espalda y sus músculos pronunciados y sin siquiera ir al gimnasio o algo así. ¿Por qué? La misma actividad les permite hacer ese esfuerzo de desarrollar músculos. De la misma manera, si hablaríamos de un músculo espiritual, estoy haciendo una suposición, un ejemplo nada más. Se va a ejercitar, se va a pronunciar y va a crecer en la medida de nuestra participación. Uno
va a sentirse como un pez en el agua según se vaya adentrando, acostumbrando, llevando esa forma. Entonces, dependiendo de la congregación, hay diversas formas y horarios. Hay congregaciones donde el culto se da una vez a la semana. Hay algunas congregaciones que son a la quincena y otras al mes, solo un culto. Y hay muchas que tienen una vez a la semana y luego tienen reuniones familiares o de células. Y hay algunas iglesias que tienen dejando un día mayormente y los fines de semana siempre. Y otras que tienen casi todos los días y otras que tienen todos los días sin descanso. O sea, hay diversas congregaciones. Y vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos una muestra. Los programas que se dan de las congregaciones pueden ser diversos. Por ejemplo, en el caso nuestro, la escuela dominical, ¿no?, es los días domingos, pero hay otras congregaciones que según su situación, su posibilidad, lo hacen. Yo hablé con un pastor amigo y él me dijo que ellos tienen su culto en escuela dominical y todo en la tarde. Yo dije, pero ¿por qué no lo tienes en la mañana? Y me dijo, todo este sector que estamos aquí de la iglesia, los que vienen a congregar, aquí nos encargamos, aquí todos hacen tamales. Hacemos miles de tamales entre los miembros, diferentes. Todos trabajamos en la mañana. Así que nadie está libre en la mañana. Estamos bastante ocupados en la mañana. Así que todos en la tarde recibamos al culto. Ah, perfecto. Lo mismo pasa con otro amigo pastor que tenía varios miembros que eran pescadores. Varios pescadores. Y decía, ellos tempranito se van y esto, y un horario así, que a ellos les gusta este horario. Entonces, de acuerdo a la situación, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, clase de discipulado, puede ser tal horario, culto evangelístico, o el culto general, o culto dominical, cierto horario, el culto de oración. En el culto de oración se da la connotación de la oración justamente, es decir, se da un periodo más prolongado para orar. Entonces se reduce el tiempo devocional, se reduce también un poco el tiempo de la palabra. ¿Por qué? Porque el énfasis es la oración. En el estudio bíblico o doctrina, también se reduce un poco el devocional, la adoración, la alabanza, y se da énfasis al estudio bíblico. En el culto evangelístico, aquí es un poco más extendido. Entonces se da de todo de manera proporcional, solamente que en la palabra de Dios se tiene en consideración de que es un día de repente domingo y pueden venir visitas a escuchar la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios de una manera sencilla, entendible y extendida, como para que puedan comprender los asistentes. Entonces es el día donde la gente, si le preguntaran a usted, ¿puedo traer una visita? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el día más aconsejable para traer una visita? Un domingo. Yo recuerdo que una vez traje una amiga un martes. Llegó a la iglesia de culto de oración. Ese día estaba orando en lengua, todo. Ella salió bien asustada. Ese día estaba bien asustada, salió. Porque una impresión fuerte para ella. Pero uno puede, dependiendo. Nosotros hemos desarrollado, hemos aprendido ciertas prudencias en muchos sentidos, ¿no? Entonces, dependiendo de las situaciones, nosotros sabemos que tenemos que ser cautos, prudentes, pero también sabemos que si el Espíritu Santo nos guía para tal o cual situación, entonces lo hacemos. No ponemos freno al Espíritu Santo y su guía. Entonces, van a haber diferentes programas, reuniones de adolescentes, de jóvenes, de damas, de caballeros. Estos se llaman sociedades, ya estaremos estudiando cada una. Y también, ¿por qué no?, iglesias con programas que tienen células familiares o células extendidas, donde hay diversas edades, formas, y luego invitar a los vecinos. Hay muchas opciones. Hay células laborales, o sea, en horario de trabajo siempre dan un tiempo para que puedan comer. Entonces ellos comen rápido y se reúnen para orar, invitan a los amigos, a los compañeros de trabajo, oran juntos, dan la palabra de Dios. Es una célula en el trabajo. Células en la universidad también. Hay cultos en la universidad. O sea, la palabra de Dios no tiene un límite, se extiende por todas partes. Y la iglesia, de alguna manera, administra. O sea,
uno puede tener facilidades o formas, ¿no?, de poder decir, mire, yo tengo estas personas, me gustaría que se predique, me gustaría esto, apóyenos, ayúdenos. Entonces, a través de la iglesia, los líderes, el pastor, organizan algo y se lleva, porque tenemos que cumplir la gran comisión. Amén, iglesia. Amén. Al cumplir la gran comisión, entonces ejercitamos eso. Bendito sea el Señor. Múltiples formas o programas en los cultos. Pregunta: ¿por qué se canta, se levanta las manos y se danza? Bueno, nosotros creemos que es importante expresarnos libremente en la alabanza y la adoración de Dios. En los salmos se indica que los israelitas usaban instrumentos, cantaban, danzaban y también clamaban en su adoración. O sea, tenían esa libertad. En el Nuevo Testamento no se ve mucho, pero en el Antiguo Testamento sí. Hay mucha expresión para Dios. O sea, el clamor no está prohibido. Por el contrario, es una expresión cuando uno está contento y glorifica al Señor y dice ¡gloria a Dios! Sobre todo en las iglesias pentecostales. Nosotros somos una iglesia pentecostal. No ponemos freno a eso. Igual, la danza. Pero hay algunos que de repente en ese sentido no están muy bien informados, adecuados, y solamente imitan lo que ven a los demás. Y hay que tener cuidado, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí, esta pregunta: ¿por qué se llora? ¿Por qué se llora y a veces caen de rodillas durante el tiempo de la oración? Mire, el Espíritu Santo de muchas maneras obra en las vidas y muchas de ellas son bíblicas, ¿ok? Y una persona puede quebrantarse, es decir, tener una emoción fuerte en ese momento. Yo he sentido en mi cuerpo muchas formas diferentes. He sentido como fuego, he sentido como frío, he sentido como corriente eléctrica, he sentido como si estuvieran mis venas moviéndose por aquí, como ríos de agua viva, he sentido temblores en mi cuerpo, he sentido muchas formas. Eso es de repente lo que yo puedo sentir. Otros pueden sentir otras cosas. Amén. Otros se desvanecen como una plumita y caen postrados de rodillas. Entonces, hay cosas. Sin embargo, hay que reconocer lo siguiente: en tu oración, en tu ayuno, en tu privacidad, es donde tú experimentas muchas de esas cosas. No esperes una manifestación pública. Escucha, no se trata de hacer un alboroto. Recuerda que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Amén. Hay algunos que son bastante escandalosos y no están actuando de manera espiritual. Por el contrario, están actuando en su humanidad. Y uno lo entiende, uno ama a todos. Pero a veces, cuando esa humanidad es aprovechada por el enemigo y la persona, a pesar de ser un creyente, empieza a hacer cosas raras, entonces hay que ponerle un freno. Cuando está moviéndose algo extraño, muy malo, el pastor, los diáconos o ancianos de la iglesia saben cómo y hay que poner un freno y hay que enseñarle con amor. Pero no vamos a hacer del culto al Señor un show. No vamos a hacer una cosa escandalosa y desordenada y que uno haga lo que quiera y como quiera. No. Venimos a adorar al Señor, venimos a alabar al Señor. Podemos hacer con libertad. Y la Biblia dice batir las manos, podemos batir las manos, pero yo no voy a golpear con mi mano al que está en mi costado. Tengo que tener cuidado. Saltar, dar voces de júbilo. Sí, en algún momento, si tengo ese impulso, ahora quizás no somos mucho de saltar, ¿no? La Biblia menciona la palabra danza muchísimas veces. Ahora, esto de la danza espiritual es un tema bastante polémico. Muchas iglesias dicen eso no existe.
porque de repente la Biblia no especifica estas situaciones, pero sí habla acerca de la danza. Pero el Salmo 84 dice esto: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, aún la carne, uno sabe que su humanidad puede alabar a Dios. Yo cuando estoy alabando a Dios, también, si no estoy ocupado con algún instrumento o alguna situación y tengo que alabar a Dios, yo entro al ritmo. Mis pies no se quedan quietos, mis manos no se quedan quietas, mi boca no se queda quieta y procuro darle libertad. Según el Señor me guíe. En mi corazón tengo que decir: Espíritu Santo, guía mis palabras, mis voces, que salga adoración para mi Señor. Y entonces empiezo a soltar, empiezo a alabar al Señor. Y me gozo y voy asimilando la letra y voy, yo mismo en mi espíritu voy trabajando. Esa letra me bendice. Algunos solamente cantan y nada más cantan hasta por cantar. No asimilan, no dirigen esa alabanza para Dios. Y entonces yo soy consciente, yo nunca he danzado con mis ojos cerrados, he estado brincando por aquí, por allá, por la iglesia, nunca lo he hecho, ¿no? Hay personas que lo hacen, gloria a Dios, pero recuerde eso, siempre hay que ser guiado por el Señor, jamás aparente, jamás, no venga a hacer eso. Yo he visitado muchas iglesias y me doy cuenta cuando las personas aparentan y hasta golpean a otros, ¿no? Sin esto, de una manera escandalosa, caen al piso, hasta hay ciertas cobijas para cubrir a algunas hermanas porque caen de una manera que ¿no? exhibe ahí en el piso. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando hay mucho barullo, mucho movimiento, y dice: no, pero somos pentecostales, pues somos de hueso colorado, tenemos que ser escandalosos, ¿no? Aunque seamos pentecostales, porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Creemos en sanidad, creemos en melón de lenguas, todo eso. Alabamos al Señor con libertad, pero no vamos a aprovechar de que darle una cabida para que el enemigo traiga confusión a otros. No, ahí sí que no. Ahí sí que paramos la cosa. Entonces, podemos orar, podemos hacer. Tenemos que ser bastante bíblicos en ese sentido. Amén. Nosotros entonces entendemos que hay personas que van al culto. Yo he llorado muchas veces en la iglesia. En el culto he llorado muchas veces. Soy generalmente muy discreto, pero cuando también me toca y no puedo resistir, lloro. Yo creo que alguna vez usted también ha llorado en la iglesia, ¿no? Del Señor en algún momento le ha tocado. Ahora, a mí me ha tocado llorar incluso escuchando la palabra. Hay algunos que no tienen la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. O sea, están ahí, solamente lo están tomando como algo intelectual. Escuche, no se trata de tomar como algo intelectual únicamente. Se trata de abrir tu corazón y tu entendimiento. Cada vez que se expresa algo de la palabra de Dios, tú vas respondiendo en tu alma. Dices: sí, Señor, gracias, Señor, eso es para mí, recibo esto, Señor. Señor, gracias por corregirme, gracias por enseñarme. Señor, voy a hacer esto que tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, por hablarme, gracias. Esa actitud, pero tú también frío, saludando como japonés, no tiene la actitud correcta. Entonces en el culto, ¿qué tal el culto? Más o menos. No recibió nada, no sabe. Al momento de orar es justamente diciéndole: Señor, tu palabra va a ser predicada. Padre Santo, háblame, Señor. Confróntame, corrígeme, enséñame o levántame. Estoy angustiado, dame una palabra que me ayude, Señor. Entonces no lo hace. Y por eso es que ahí está. Apenas necesitamos nosotros conectarnos en el culto, en todo el sentido. Entonces, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo está aquí y no digan: no, creo que en esa iglesia no pasa nada, ahí no está el Señor. Oigan, el Señor está en su santo templo, pero está tu actitud. Es tu actitud, porque otros van a salir bien bendecidos. Mire, usted de repente no lo ve, pero yo que estoy aquí y que ni siquiera estoy mirando a todos a la vez, pero a veces doy una miradita. Prácticamente todos los cultos, sobre todo los domingos,
siempre hay alguien que está quebrantado. 1, 2, 3 o más. Alguien está llorando, alguien está ahí. Y a veces hay muchos, dependiendo de la situación, ¿no? Y yo veo, y hay algunos que increíblemente están muy, pero muy fríos. Y no pasa nada con ellos. Y yo digo, ¿habrá valido la pena su esfuerzo de venir a la iglesia? Y no se conecta con el Señor. Entonces, no se trata de la iglesia, no se trata del predicador, no se trata de la música, es que te conectes con Dios. No importa el lugar, esto es que tú busques al Señor. Y la iglesia es como una familia que te va a cobijar para esto. Algunas personas en el culto son tocadas por Dios. En algún momento estás en el culto, algunos van a tener durante el culto, así como estamos ahora, visiones en el culto. Lo que sí no creo es que alguien en el culto se durmió y después, ¿qué pasó, hermanita? Mira, tú estás cansadita, ustedes de una siestita, y después, pastor, cuando me dormí en el culto tuve una revelación de parte de Dios. Eso sí que no le creo. Eso ya no le creo. Eso que comió frijoles creo que fue. No creo que tuvo una revelación. ¿Cómo? Si va a dormirse en pleno culto. No creo. Yo sé que humanamente podemos estar cansados de todo eso. Pero yo sé que el Señor sabe, el Señor reparte, el Espíritu Santo está moviendo. Usted tiene que creer, no lo ve, no siente, pero tiene que ver eso que está ahí y el Señor quiere enseñar. Aprovecha cada culto, aprovecha el tiempo de oración. Lo común que hacemos es que cuando entramos a la iglesia, antes que empiece el culto, nos postramos. Y si ya entramos, aún cuando el culto ya empezó, tenemos la costumbre de arrodillarnos. Nos arrodillamos un ratito, oramos al Señor y luego nos integramos al culto. Bendito sea el Señor. Y luego seguimos las pautas del director de culto, el que está dirigiendo el culto. Y ahí estamos, ¿no? Orar, vamos a orar. Leer la Biblia, todos a leer la Biblia. Alabar al Señor, todos a alabar al Señor. Eso es bonito y armonioso. Lo que no es tan bueno, no es bonito, es que si estamos cantando, ¿cómo otro va a estar leyendo? No importa que sigan cantando, he venido a leer. Es una actitud que no es buena, ¿no? Ahora, si es una visita, una persona, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Pero se procura. Yo sé que hay personas que tienen necesidades diversas. Y puede ser que estén cantando, leyendo, orando, y ellos están orando ahí. Y se entiende que es su necesidad, y déjenlo en paz ahí que siga orando. Pero tenemos que ser prudentes. Cada uno tiene una situación que solo Dios sabe. Bendito sea el Señor. A veces hay expresiones carnales y no espirituales. Sí, es cierto. Como seres humanos siempre hay mezcla entre lo espiritual y lo humano. Por esto a veces los pastores o diáconos toman la decisión de aquietar a una persona que se expresa en una forma no provechosa que distrae a los demás. Como les dije, somos de carne y hueso. Y en algún momento, si es que alguna persona está haciendo algo inapropiado, entonces no se ofenda, pero se va a acercar a su lugar y se le va a decir. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que procurar mantener el orden. Escuche bien esto. Cuando una persona llega a la iglesia y ya empezó el culto, debe procurar no hacer bulla, debe procurar no distraer. Si en algún momento, en ese momento justo se está leyendo la palabra de Dios, un momentito, no se ofenda, el ujier le va a detener a usted. Un ratito. Y después que termina de leer la palabra, despacito. No haga ruido con los pies. Despacito, y ahora sí, termino. Es un respeto, ¿verdad? Esa parte lo hemos enseñado ya cuando hemos hablado todo de lo que es dirección de culto, cómo leer la palabra de Dios, todo eso está ya enseñado. Pero
si no está de más un pequeño recuerdo. Hay cosas que de repente hacemos y que podemos mejorar. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar aquí. También otra opción, congregarse en una célula. A algunas personas les hace más fácil estar en una casa. Ahora, yo sé que hay un esmero especial cuando venimos a la casa del Señor, es bastante especial, ¿verdad? Porque llegamos, nos alistamos. En una casa más cómoda, no necesitas ponerte una corbata, no necesitas ponerte así, pero puede ser un poco más casual y esto. Pero recuerda que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, Él está ahí. Entonces, si en esa casa van para cantar al Señor, estudian la Biblia, esto de una manera buena, cuidado, porque en algunos casos están, como decir, 30 minutos de culto y 2 horas de chisme. Ahí sí que está mal, ¿no? Porque hay un montón de grupos, diferentes iglesias, que eso es lo que hacen. Media hora de culto y un montón de chisme. ¿Cuál es el propósito? Ahora, que hablen las cosas del Señor. Y posiblemente que inviten personas para que escuchen la palabra. Si hábilmente cuentan uno su testimonio, otro por acá está hablando esto, adoran al Señor juntos, cuentan sus necesidades, oran juntos, bien. Hay momentos para conversar, momentos para la amistad, por supuesto, todo que cause provecho. Pero si se ponen a contar una cosa y otra cosa para allá, que esto de acá, y de pronto ya están rajando de alguien más, no, ahí sí que está muy mal. Entonces, aunque sea una casa, no, pero pastor, no estamos en la iglesia. Sí, está bien que no esté en la iglesia, pero recuerda el objetivo. El objetivo era que las vidas lleguen al Señor. Está en la célula, va llegando y después por ahí le van invitando a la iglesia, luego llega a la iglesia, va a sentir algo especial en la iglesia y va a escuchar la palabra de Dios también, y entonces se va a integrar, su fe va creciendo, se entrega a Cristo si no lo hizo ya, y entonces va a ir avanzando en las cosas del Señor. Nos ganamos un alma más. Entonces, es otra opción, las células familiares o los grupos familiares o células, y se genera mucho compañerismo muy bueno. Gloria al Señor. Otra forma, integrarse a un programa de discipulado. Qué bueno que en el caso nuestro, los días jueves, tenemos nuestro estudio bíblico, ¿no?, de discipulado. Y este es el cuarto tema, la familia de Dios. Y en la familia de Dios está también conoce tu iglesia, o conoce cómo funciona la iglesia. Y aquí está, ¿no? La meta es la formación espiritual. Nuestra meta es llegar a ser más y más como Jesús. Cristianos maduros con conocimiento bíblico, carácter cristiano y capacitación para servir. Bendito sea el Señor. Eso es lo que buscamos. Entonces, las clases al comienzo son clases básicas para nuevos creyentes, donde se preparan para bautismo, y posteriormente el discipulado hay otros niveles que es para liderar, ¿no?, y ejercer el servicio a Dios. Eso es muy bueno. O sea, si terminamos ese estudio, inmediatamente vamos con el segundo nivel, ¿no? Al terminar este estudio, esperamos certificar a los que han asistido constantemente aquí, y también si tienen prueba de su manual como tal, entonces muy bien, porque eso le va a servir. Imagínense que usted mismo tiene completado todo su manual, usted mismo ha asimilado esto, ha estudiado esto. Usted puede encargarse de enseñar en una casa, en una célula. Usted puede cumplir la gran comisión que el Señor le ha encomendado a todos sus hijos, predicar el Evangelio. Entonces, es muy bueno que usted lo sepa, que lo guarde. Bendito sea el Señor. Entonces, las clases es otra forma. Otra forma, veamos aquí la estructura. Miren, lo que tenemos aquí es un organigrama. Este es el organigrama de la iglesia. Bueno, aquí está Dios y aquí están estas partes. Como está muy pequeñito, lo vamos a poner de la siguiente manera. La parte de arriba es esta. Acá está Dios. Miren, lo primero que se desprende aquí es la asamblea anual. O sea, cuando hay una asamblea, la asamblea decide. Pesa más que todo la asamblea. La componen los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué más? El consejo directivo. El consejo directivo son aquellos que de una manera legal
representan a la iglesia. Sus nombres están registrados en el gobierno. En el caso nuestro es en SUNAR, se ha hecho el trabajo notarial y todo eso. Y luego está aquí el pastor. El pastor. O sea, el pastor, claro que tiene que ser dirigido por Dios, pero en algún momento tiene que someterse al consejo directivo, a la asamblea anual. La asamblea anual somos todos los miembros de la iglesia. El consejo directivo son los directivos de la iglesia. Presidente, que generalmente siempre es el pastor, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal, los que representan a la iglesia de manera legal. Luego, aquí está el pastor titular, viene el cuerpo de oficiales. Los oficiales son justamente, prácticamente estos mismos, oficiales de la iglesia, los que tienen cargos oficiales. Y en la iglesia, por ejemplo, está el tesorero general, la secretaria general, ¿no? Mira, también aquí tenemos el cuerpo de diáconos. Miren, el cuerpo de oficiales está aquí, secretario, tesorero, vocales. Esto es el cuerpo de oficiales. El cuerpo de ancianos está por aquí, dentro de ellos está también el copastor, si es que lo vieron. Luego tenemos el diaconado también. Cuerpo de ancianos, diaconado, cuerpo de oficiales. Estos son los líderes principales de la iglesia. Y todos estos son de mucho respeto en la iglesia, en la congregación. ¿Ok? Luego tenemos a continuación, avanzamos un poquito, y tenemos las sociedades y los departamentos. Empezamos con las sociedades por acá. Miren, está la Sociedad de Caballeros Heraldos de Cristo. Nosotros pertenecemos al Concilio Latinoamericano y este es el nombre que hemos adoptado. Están los Heraldos de Cristo. Está la Sociedad de Damas Mensajeras del Señor, así se llama. Está la Sociedad de Jóvenes Embajadores de Cristo. La Sociedad de Niños Jóvenes de Cristo. Estos son las sociedades. En algunas iglesias se llaman redes o departamentos. En el caso nuestro son sociedades. Departamentos sí le llamamos a estos. Mira, tenemos el Departamento de Educación Cristiana, que tiene mucha amplitud, el Departamento de Misiones y Evangelismo, el Departamento Pro Templo, el Departamento de Música y el Departamento de Beneficio Social. Estos son algunos departamentos. Ahora, pueden haber muchísimos más que salen en el camino. Ahora hay, por ejemplo, departamentos tecnológicos en las iglesias, que tienen otros departamentos que tienen que ver con todo lo que es lo virtual, internet y todo eso. Departamento de publicidad de iglesia. O sea, dependiendo cómo las iglesias avanzan, crecen, o las situaciones que hay, entonces hay ministerios o departamentos que son el departamento de limpieza. Entre ellos se encargan de ver, ya prácticamente hacen descansar a todos los demás. Ellos se encargan de coordinar todo lo que es limpieza. Sea que recauden fondos, sea que paguen, sea que ellos mismos limpien, ellos se encargan. Departamento de cocina. Ellos se encargan de organizar todo lo que es la cocina, las compras, lo que se va a preparar, quiénes lo van a preparar. Entonces ya no está diciendo nada al pastor, no está diciendo nada a los oficiales. ¿Por qué? Porque ellos ya se encargan, entonces descansan de sus otras responsabilidades los demás. O sea, ¿por qué son líderes? Porque justamente alivian la carga de los demás. Entonces, estos son diferentes departamentos que según la necesidad van abriendo. Sigamos aquí. Mire, por ejemplo, acá tenemos en educación cristiana todo esto. Mire, puede ser el departamento de escuela dominical. Mire, puede tener todas estas edades: preescolares de 3 y 4 años, escolares de preescolares de 5 y 6 y escolares de 7 a 9. Luego tenemos por acá escolares de 10 a 11 años, adolescentes de 12 a 17, jóvenes 18 a 25. O sea, una escuela dominical puede tener diferentes edades. Luego está en educación cristiana también el discipulado, el instituto bíblico. O sea, dependiendo de cómo es la congregación, puede extender, abrir. Y según su situación o necesidad, va cortando. Ahora vamos a estudiar rápidamente cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, está Dios.
Dios es quien dirige las acciones de la iglesia y Él es el dueño. No existe de repente un dueño terrenal aquí. Tenemos nosotros una persona jurídica, es decir, el dueño de la propiedad física del templo en que estamos no le pertenece a ninguna persona en particular. Tenemos una persona jurídica. Y lo que sí tenemos son representantes, ¿no? Que son los oficiales de la iglesia y que ellos han tenido que ir a la notaría, registrar y todo eso. Entonces, eso sí tenemos. Entonces, en primer lugar, nunca vamos a olvidar cómo Dios va a estar siempre lo más alto de nuestra jerarquía. Aunque físicamente no esté, uno dice, no, pero se sobreentiende que Dios está. Ya está bien, pero nosotros queremos ponerlo. La Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en primer lugar, Dios. Luego viene el pastor o pastores titulares. Estos son los que tienen la responsabilidad de Dios de apacentar las ovejas, o sea, las vidas que se congregan. Apacentar significa alimentar, ¿no? O sea, tienen que alimentarlas, enseñarles la palabra de Dios, tienen que protegerlas, o sea, orar por ellas, tienen que encaminarlos para su desarrollo y crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es que preocupa cuando un creyente lleva mucho tiempo y todavía no ha avanzado, ¿no? O sea, no basta oír, ya lleva mucho tiempo como oyente, tiene que ser creyente. Si ya sabemos que es un creyente, el siguiente paso es bautizarse. O sea, tenemos que ver que ellos avancen en ese proceso. Bendito sea el Señor. Entonces está el pastor o los pastores, y recuerda esto que dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, entendemos que hay un respeto en el sentido de que los pastores van a tener que rendir cuentas al Señor por las ovejas. Eso es bíblico. Luego de los pastores sigue el cuerpo de oficiales. Bueno, el cuerpo de oficiales son los que sirven en el área administrativa de la iglesia. Son los que conocen los asuntos oficiales de la congregación y toman las decisiones más delicadas respecto al servicio de Dios, ya que son los más involucrados con el mismo. Entonces, estos oficiales son, en primer lugar, secretario o secretaria, y luego tesorero o tesorera, los vocales también. Pero vemos rápidamente la secretaria o secretario. Es quien registra toda actividad realizada en la iglesia y expide todos los documentos necesarios. Firma todas las cartas y certificados, registra a los miembros y mantiene al día el directorio telefónico y domiciliario de la congregación. Asimismo, coordina la programación de los cultos y otra función. Secretario o secretaria tiene muchísimo trabajo en la iglesia, arduo trabajo. Tesorero es quien lleva el control de las finanzas de la congregación, recoge y contabiliza toda ofrenda de cada culto y donación si lo hubiese, hace los pagos de servicio de manera mensual, o sea, es el encargado de que esté al día el agua, la luz, el gas, etc. Tiene que dar informe a la asamblea y entregar reporte de diezmos anual a cada miembro. Eso va a ser el encargo de tesorero. Gloria al Señor. Diáconos. Los diáconos son los que ayudan a servir. Deben ser creyentes maduros. Ayudan en el trabajo a los pastores, en las predicaciones, oraciones por los enfermos, ministrar vidas y atender a los creyentes que los pastores le designen. Toman decisiones con el pastor para aplicar disciplina a quien lo necesite. Esto es los diáconos. Los diáconos tienen requisitos bíblicos que está en 1 Timoteo. Entonces, tienen un cargo honroso en la congregación y no puede ser un neófito.
O sea, uno nuevo no puede ser. Uno sin experiencia no puede ser un diácono. El diácono prácticamente es como un pastor, solamente que no es el pastor. No tiene de repente un grado ministerial, pero si no está el pastor, quien toma las riendas, si no hay copastor tampoco, son los diáconos. En este caso, debe haber un primer diácono, segundo diácono y así sucesivamente. Entonces, los diáconos son los que toman la batuta en ausencia de los líderes principales. Y cuando toca poner, decirme, ¿quién va a corregir si el pastor comete un error? Los diáconos. Perdón, aquí todavía tenemos el cuerpo de ancianos, que son creyentes maduros también, que por su experiencia de servicio de muchos años ayudan dando consejo a los pastores y al cuerpo de oficiales. Van a haber personas que han ejercido, han trabajado ya mucho y tienen la denominación de ancianos. Y ellos sirven para, sobre todo, las consejerías. Se les puede invitar para poder tomar decisiones importantes en la iglesia, algunas situaciones. Los ancianos son importantes. Han sido pastores, han sido misioneras, han sido personas que han ayudado y han servido mucho y están allí. Luego tenemos el copastor o copastores. Son los creyentes que ayudan a los pastores en toda actividad que estos necesiten, especialmente cuando los pastores titulares se encuentran delicados de salud o de viaje, pero no pueden presidir ninguna reunión o asamblea, eso sí. Entonces el copastor entendemos que sucede al pastor. Si el pastor de repente vamos a suponer que tiene una enfermedad muy, muy grave o le ocurrió un accidente, entonces pide licencia y el pastor no va a poder o congregar o no va a poder pastorear, entonces el copastor va a asumir ese tiempo, 3 meses, 6 meses, lo que sea. El pastor viaja de repente 15 días, el copastor está ahí. Bendito sea el Señor. Ancianos. Los ancianos son consejeros que pueden estar en las reuniones del cuerpo oficial y apoyar la obra de Dios liderando grupos o ministrando enseñanza. Es lo mismo del cuerpo de ancianos. Y sociedades. Aquí vienen también los grupos. Grupos de creyentes que tienen situación civil en común. Tienen su propia directiva y trabajan con autonomía, pero bajo supervisión. Estas sociedades son, vamos a empezar aquí. Empezamos con la sociedad de caballeros. En el caso de nuestra iglesia es la sociedad de caballeros heraldos de Cristo. Son un grupo de varones casados o padres solteros. O sea, tiene esta cualidad. Tienen que ser casados, pueden ser casados sin hijos, pero casados, o padres solteros, o ambos, pueden ser casados y con hijos. Por su edad también puede ser solteros, pero de repente su edad no es afín con un joven, entonces de repente puede salir mejor con los caballeros. Entonces ellos organizan su trabajo, tienen su propia directiva y procuran integrar a todos los demás caballeros en común, ¿no? Hablan de asuntos laborales, las cuestiones que tienen que hacer. Estos son los caballeros. Mira, aquí tenemos una foto de los caballeros. Esto creo que fue un día del padre, algo así. Bueno, tenemos también, siguiente, la sociedad de damas, mensajeras del Señor en el caso nuestro. Es el grupo de mujeres casadas o madres solteras o solteras que por su edad y decisión voluntaria quieren integrar este grupo. Ellas organizan su trabajo con su directiva e integran a todas las damas. Es el objetivo. Escuchen bien esto. Cuando está empezando a asistir una mujer, una hermana, una madre de familia o algo así, ¿cuál es el objetivo de las damas? Acercarse, integrar, buscar esa amistad, ese apoyo, esa cordialidad, esa amabilidad. Es una manera de poder servir, una manera de poder trabajar. Porque yo leí un libro donde el analista decía que en una congregación, cuando una persona tiene 8 amigos, nunca se va de la congregación. 4 amigos más o menos. Es que el ser humano es un ser, quieran o no admitirlo, es un ser social.
Aunque hay personas que son de diferentes caracteres, y hay personas que son antisociales, pero igual necesitan de alguien. Alguien va a tener que caerle en gracia. No todos tienen la simpatía o la entrada de llegar a las personas. Cuando llegue un varón, los caballeros tienen que estar alerta. Voy a saludar, voy a presentarme, voy a atender, voy a conversar un poquito. Esto. Las damas, cuando ven a una mujer, deben acercarle. O sea, eso es una atención. O sea, uno tiene que estar atento. Tiene que estar atento. No es que ya alguien mal orando. No, otro le están saludando, ya me voy por acá. Tómese su momentito. Trabaje en ese sentido. Entonces, las damas también tienen su propio trabajo, su propia organización, sus temas, sus necesidades. En el caso de los jóvenes, se llama Sociedad de Jóvenes Embajadores de Cristo. Es un grupo de jóvenes y adolescentes, varones y mujeres, solteros y sin hijos. Organizan su trabajo con su directiva e integran a todos los jóvenes. En el caso de nuestra congregación y nuestra denominación, puede ser que, miren, imagínense que hay un padre o madre de familia que tenga 18 años, 16 años, y es madre de familia o padre de familia, pero es joven, tiene edad joven. Sí, pero en el caso nuestro como iglesia, claro, uno puede ser amigo de todos y no hay problema en eso, pero en integrar a la sociedad, si es mujer y madre, aunque tenga 16 o 18 años, con las damas, en el trabajo de las damas. Ahora, como amistad, uno puede hacer amistad de todas las edades, como usted desee. Bendito sea el Señor. Solamente en ubicación lo hacemos así. Luego tenemos la Sociedad de Niños, Joyas de Cristo. Grupos de niños hasta 12 años. Organizan su trabajo con su directiva y bajo la supervisión de las maestras de escuela dominical. Entonces, bendito sea el Señor, los niños también pueden organizar, también pueden tener sus propias cosas, sus propios temas. Mírenme, este mes de septiembre es el mes de la Biblia, así que ellos están aprendiendo libros de la Biblia y cosas así. El mes pasado fue el Día del Niño, también tuvieron ahí algo del niño. Entonces tienen sus propios programas, sus propias cosas, ¿no? Según su edad. Luego tenemos el Departamento de Educación Cristiana. Como vimos en el organigrama, educación cristiana abarca muchas cosas. Hay muchos, o sea, en la iglesia se requieren muchos maestros, ¿no? ¿Por qué? Maestros para discipulado, maestros para enseñar anexos, maestros para enseñar a niños de diferentes edades, maestros para enseñar la palabra de Dios. O sea, hay mucha necesidad. Luego, dependiendo de la situación, maestro del instituto bíblico, y así, ¿no? En todos estos programas y las cosas se requiere. Y aún dentro, o sea, de este departamento, aquí pueden haber, o sea, un director, también llamado superintendente, un secretario, tesorero, un equipo de maestros. O sea, puede haber una directiva también. ¿Para qué? Para una mayor organización. Tienen sus propias necesidades. Y también buscan su propio fondo. Entonces, el área de educación cristiana es bastante importante en la iglesia. Gloria al Señor. Luego tenemos otro departamento pequeñito que vamos a hacer rapidito aquí. El Departamento de Misiones y Evangelismo es una directiva que organiza los cultos misioneros locales y toda actividad evangelística. Es decir, cultos al aire libre, visitas a hospitales, predicación casa por casa, campañas evangelísticas, apoyo, anexos, etc. Esto es misiones y evangelismo. Luego tenemos el Departamento de Protemplo. Es una directiva que organiza actividades de venta o cualquier otra que genere fondos para mejorar la infraestructura del templo o anexos. Entonces, esto se requiere para construir, se requiere para que la iglesia tenga un empuje, una motivación a seguir avanzando. Luego tenemos el Departamento de Música, que es una directiva también que se encarga de supervisar los instrumentos musicales, equipo de sonido, así también hacer uso de estos mismos equipos, ¿no? para
que fomenten actividades también de recaudación, los equipos se van desgastando, generan mucho gasto cuando se avería de repente un amplificador, los micrófonos se gastan, etc. Entonces se requiere una directiva que genere ingresos también. Y finalmente el Departamento de Beneficio Social, algunos le llaman el kilo de amor o algo así, que es una pequeña directiva también que puede ser en una iglesia, que vela por las necesidades materiales de los creyentes, pero también sale fuera, o sea, no solo ve la salud, o sea, cuando en una congregación hay un departamento de beneficio social, cuando alguien se entera de un hermano o hermana que está atravesando un problema bastante difícil o está en una necesidad financiera muy fuerte o un problema de salud, está en el hospital, no cuenta con los recursos, entonces ellos tienen que darle asistencia, o sea, visitar, alentar, anunciar a la iglesia o ver la manera, se distribuye la directiva por aquí, una pequeña colaboración voluntaria, algo así para que alivie esa carga. Siempre es bueno el Departamento de Beneficio Social. En temporada de bendición también para que se encarguen de ayudar a distribuir víveres o cosas así cuando se pueda. Es todo esto. Estos son algunos ejemplos de cómo está internamente una congregación, una iglesia. Y uno se va a ir adecuando y haciendo. Van a haber diferentes formas, como les mencioné. Por ejemplo, puede ser un ministerio o un departamento de mantenimiento. ¿Cómo es eso? Los hermanos que tienen un líder o de repente una directiva, ellos se van a encargar de reparar las cosas, comprar los accesorios, cambiar los focos, herramientas, reparar los caños, los baños, las tuberías. Se va a encargar del mantenimiento a todo el edificio. Entonces, eso es así, ¿no? De repente pintar, encerar, hacer alguna cosa que tenga que ver con la casa de Dios, un departamento de mantenimiento. O sea, pueden haber muchos más departamentos para que toda la iglesia trabaje, para que todos estén involucrados. Pueden haber muchos. Entonces, ahí se distingue únicamente de los que asisten o congregan y de los que de repente dicen yo quiero ayudar también. No todos tienen el tiempo, entonces uno va viendo, ¿no? Va viendo, pero la iglesia sí necesita y requiere. Cuando uno se va metiendo en las cosas se va a dar cuenta que hay muchísimas cosas que faltan, muchísimas necesidades, muchísimas oportunidades de poder avanzar, de poder seguir. Amén. Gloria al Señor. Estemos de pie.